La lluvia caía fina y constante, dibujando hilos de plata en el aire. Caminaba por aquel callejón estrecho, donde las paredes de madera oscura y los faroles rojos parecían guardar secretos de siglos. El sonido del agua sobre las tejas viejas era hipnótico, pero no tanto como la sensación que tuve al verlo. Estaba allí, de pie, bajo el alero de una casa tradicional. Su silueta alta se recortaba contra la luz cálida del interior. Los pliegues de su yukata descansaban con naturalidad sobre sus hombros y, cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que la noche se detenía. Su mirada era intensa, oscura, como tinta recién vertida sobre papel húmedo. Me acerqué despacio, casi midiendo cada paso. Él no se movió, pero su presencia llenaba todo el espacio entre nosotros. Una ráfaga de viento levantó un mechón de mi cabello y él lo observó, como si quisiera atraparlo con la vista. «Llegaste justo a tiempo», dijo, con una voz profunda y suave que parecía rozar la piel. La puerta se abrió con un susurro de papel y madera. El aroma a tatami recién secado y té tostado me envolvió. Crucé el umbral y dejé que el calor de la habitación me abrazara. Dentro, la luz era tenue, perfecta para esconder gestos pequeños que dicen demasiado. Nos sentamos, separados por una mesa baja. Él sirvió té con movimientos lentos y precisos, y no apartó la vista de mí. Ni un segundo tomé la taza. El calor me subió por las manos hasta la garganta, y sin darme cuenta, estaba estudiando sus dedos largos, la forma en que sostenía la porcelana. Su mano se deslizó, acercándose a la mía, pero se detuvo a apenas un suspiro de distancia. Ese espacio tan corto parecía más intenso que cualquier contacto. Hablamos de cosas simples, de la lluvia que parecía no querer marcharse, del olor de la madera mojada, de la quietud que solo Kioto puede tener por la noche. Pero las palabras eran apenas una excusa. Lo real estaba en las pausas, en los silencios cargados de electricidad. Cada vez que inclinaba un poco la cabeza, la luz resaltaba la línea de su mandíbula, y yo me descubría siguiendo ese contorno con la vista como si fuera un camino inevitable. Él lo notaba, lo sé porque sonreía con una calma peligrosa. Fuera, el viento movió la cortina de la ventana. Adentro, la distancia entre nosotros se encogía como si el aire quisiera unirnos. Un leve roz de su rodilla contra la mía me hizo contener el aliento. Él no la apartó. «¿Te quedarás un rato más?», preguntó, en un tono que no sonaba como una invitación, sino como una certeza. Asentí. No podía irme aunque quisiera. Encendió una varilla de incienso, y el humo dibujó curvas lentas en el aire, como si quisiera acariciarnos a ambos. Su aroma, cálido y dulce, se mezclaba con el suyo propio. Me incliné hacia adelante, y él hizo lo mismo. Nuestros rostros estaban más cerca de lo prudente, pero no lo suficiente para saciar la tensión. Entonces, sacó un cuaderno de tapas de tela y lo abrió. Entre bocetos y palabras cortas, había un dibujo de una calle bajo la lluvia, sin figura humana. «Le falta alguien», dijo, mirándome. Tomé el lápiz. La punta tembló apenas al rozar el papel, dibujando una silueta que él observó con una atención que me quemaba. «Ahora está completa», susurró, cerrando el cuaderno como si guardara algo frágil. Nos quedamos en silencio. Afuera, la lluvia seguía golpeando el mundo. Adentro, la noche nos había acorralado en una burbuja donde cualquier gesto podía ser el primero de muchos más. La lluvia no había parado, pero se había vuelto más suave, como si quisiera escuchar lo que sucedía dentro. El incienso seguía quemándose lentamente, y el humo parecía bailar hacia donde estábamos, envolviéndonos en una fragancia dulce y cálida. Él seguía observándome, esa misma mirada que no huía, que no se disculpaba por su intensidad. Sus dedos jugueteaban con el lápiz que había usado hace unos minutos, girándolo despacio, como si quisiera alargar ese instante. «¿Te gusta la lluvia?», preguntó de pronto. «Solo si hay alguien con quien compartirla», respondí. La sonrisa que dibujó entonces fue distinta a las anteriores. No era amable ni cortés. Era algo más, una promesa disfrazada de gesto. Se levantó con calma y se acercó a una estantería pequeña. Sus pasos sobre el tatami eran tan silenciosos que parecía flotar. Tomó una caja de madera oscura y la colocó sobre la mesa. Dentro había delicadas piezas de cerámica pintadas a mano. «Las hice yo», dijo,
Cada una tiene una historia. Tomó una y la colocó frente a Mía. Una diminuta figura femenina con un paraguas rojo, en medio de una calle mojada. La luz cálida hacía brillar el esmalte como si estuviera realmente empapada. Me recuerda a ti, añadió, sin apartar la vista. Sentí como la temperatura de la habitación aumentaba, aunque el clima fuera frío. Bajé la mirada, más para huir de la intensidad que para admirar la pieza. Mis dedos rozaron la cerámica, y sin querer, también rozaron los suyos. No retiró la mano. Tampoco. El contacto fue mínimo, pero suficiente para que mi respiración se alterara. Él se inclinó hacia mí, no demasiado, pero lo justo para que su voz se sintiera más como un susurro que como un sonido. No tienes por qué irte todavía, dijo. ¡Fuera! Un trueno lejano hizo vibrar el aire. La cortina se movió con una brisa que no sabía si era real o inventada por mi propia tensión. Nos quedamos así unos segundos más, hasta que él retiró la mano con lentitud, como si no quisiera romper un hilo invisible que nos unía. Sirvió más té, pero esta vez lo hizo más despacio, como si cada movimiento fuera un mensaje. Cuando me pasó la taza, sus dedos se demoraron sobre los míos apenas un segundo más de lo necesario. Esa fracción de tiempo fue suficiente para encender algo que llevaba rato creciendo. Hablamos de viajes, de lugares que ninguno había visto, pero que queríamos imaginar juntos. La conversación fluía, pero cada pausa estaba cargada de algo más que simple silencio. Era como si cada palabra nos acercara un poco más, sin que ninguno se atreviera a decir lo que realmente quería. Él se recostó levemente hacia atrás, apoyando una mano sobre la rodilla y la otra sobre el tatami, en una postura que lo hacía parecer aún más seguro de sí mismo. Me observó un instante, y luego, sin previo aviso, se inclinó hacia adelante, acortando la distancia. No sé si eres consciente de lo fácil que es escucharte, dijo. No supe qué responder. Sentí el calor en mis mejillas y desvié la mirada hacia la ventana, donde las gotas formaban caminos irregulares sobre el cristal, pero él no apartó la suya de mí. La lluvia golpeó un poco más fuerte, como si quisiera marcar un compás para lo que estaba ocurriendo. Él se incorporó y tomó otra pieza de cerámica. Esta vez, una figura masculina bajo la lluvia. La colocó junto a la femenina que me había dado antes. Así están completos, dijo. Las figuras quedaban tan cerca como nosotros, y no pude evitar notar el paralelismo. Me ofreció un dulce japonés envuelto en papel de arroz. Lo abrí con cuidado, y él lo sostuvo para que lo probara. El gesto, tan simple, se volvió casi íntimo por la forma en que me miraba mientras lo hacía. El sabor dulce y suave se mezcló con el aroma del té, y me di cuenta de que mis sentidos estaban completamente absorbidos por ese momento. Un silencio más largo que los anteriores nos envolvió. Él se inclinó un poco más, hasta que su rodilla tocó la mía con intención. Esta vez, no hubo retirada. Hay noches que no se olvidan, murmuró. El humo del incienso dibujó una espiral perfecta entre nosotros. La luz de los faroles hacía brillar sus ojos como si guardaran un secreto que estaba a punto de revelarse. Me incliné hacia adelante, sin pensarlo demasiado. Nuestras manos quedaron apenas un centímetro de distancia. Entonces, un golpe de viento apagó uno de los faroles del patio. La habitación quedó más en penumbra, y en esa penumbra, cada gesto parecía más lento, más importante. Él levantó una mano y apartó con suavidad un mechón de mi cabello que había caído sobre mi rostro. El roce de sus dedos fue ligero, pero suficiente para que mi pulso se acelerara. Así puedo verte mejor, susurró. El aire se volvió más denso. La distancia era mínima, pero ninguno parecía querer ser el primero en romperla. Fuera, la lluvia seguía, incansable, como si no quisiera perderse nada. Dentro, la noche se apretaba a nuestro alrededor, hasta que todo lo demás dejó de existir. No sé cuánto tiempo estuvimos así, midiendo cada respiración, cada mirada. Solo sé que, cuando me di cuenta, estaba sonriendo sin darme cuenta nada. Y él también. La puerta corrediza crujió levemente con el viento. Y ahí, supe que la noche aún no había terminado, y que lo que estaba por venir sería imposible de olvidar. La noche estaba completamente instalada sobre Kioto afuera. La lluvia seguía cayendo con constancia, como si quisiera tejer un telón entre el mundo y nosotros. El incienso se había consumido casi por completo, dejando un hilo de humo pálido que se disipaba lentamente. La luz tenue de los faroles en el patio apenas lograba atravesar la penumbra de la habitación, y cada sombra parecía acercarnos un poco más.
Él estaba sentado frente a mí, pero su postura ya no era la misma que al principio. Se había inclinado hacia adelante, apoyando un codo sobre la mesa, la mano sosteniendo el mentón, observándome, como si quisiera memorizar cada detalle. Hay cosas que no deberían decirse con palabras, murmuró. No respondí. El silencio se volvió una invitación. Sus ojos se movieron lentamente por mi rostro, como si dibujaran un mapa. Sentí como la temperatura de la habitación subía, aunque afuera el viento soplaba frío. Él extendió una mano y la dejó sobre la mesa, abierta, como una oferta, sin presión. Mis dedos dudaron apenas un instante antes de acercarse. No llegamos a tocarnos, pero la distancia era tan pequeña que podía sentir el calor que desprendía su piel. Fue un contacto sin contacto, pero más intenso que cualquier roce. Un trueno lejano hizo vibrar los cristales. Él sonrió, como si lo hubiera estado esperando. Esta noche, la ciudad está de nuestro lado, dijo. Me incliné hacia él, atraída por una fuerza inexplicable, atraída por algo que no podía explicar, como si una fuerza invisible acortara la distancia por nosotros. Podía ver el brillo húmedo de sus labios, el leve movimiento de su respiración, la forma en que la luz se reflejaba en sus pupilas oscuras. Fuera, el agua golpeaba con más fuerza el techo y las paredes. Adentro, el silencio se había transformado en un campo magnético. ¿Tienes frío?, preguntó. Negué con la cabeza, aunque mi corazón latía demasiado rápido para que eso fuera verdad. Se levantó lentamente, rodeando la mesa con pasos silenciosos. Sentí su presencia detrás de mí antes de que hiciera nada. Su sombra se proyectó sobre la pared, más cerca, más grande. Un instante después, su mano rozó mi hombro, apenas un toque, y luego se detuvo. No había prisa. Cada gesto estaba medido, como si supiera exactamente cuánto podía acercarse, sin romper nada. Giré el rostro para mirarlo, y entonces quedó tan cerca que podía distinguir la mezcla de aromas ante madera y un matiz cálido que era solo suyo. Sus dedos se deslizaron lentamente desde mi hombro hasta el antebrazo, un recorrido suave que dejó un rastro invisible sobre mi piel. No me moví, quiero recordarte así, dijo, en un tono que parecía guardar un secreto. Se agachó un poco para quedar a mi altura, y nuestros ojos quedaron alineados. Podía sentir el calor de su respiración en mi mejilla y el leve roce de su cabello rozando el mío. La lluvia golpeó con más fuerza el cristal, como si la ciudad quisiera sellar ese momento. Me quedé mirándolo, atrapada en un punto donde el tiempo parecía haberse detenido. Y entonces, en un gesto tan suave como inevitable, su mano tomó la mía. El contacto fue cálido, firme, y en ese instante, todo lo demás desapareció. A la lluvia, el viento, el mundo entero. ¿Solo quedaba esa unión mínima? Cargada de todo lo que no habíamos dicho, nos quedamos así, sin hablar, midiendo cada segundo. La distancia entre nuestros rostros se acortó aún más, hasta que solo un suspiro podía caber en medio. Un farol parpadeó, proyectando sombras que se movían como si quisieran imitar nuestra cercanía. Yo cerré los ojos por un momento, dejándome llevar por la calma tensa que nos envolvía. Sentí cómo él se inclinaba un poco más, y el mundo entero pareció contener la respiración. Pero no llegó a romper la última barrera. Se detuvo a 1 milímetro, como si quisiera que fuera yo quien decidiera. Abrí los ojos, encontrándome con su mirada fija, intensa, y entendí que no hacía falta más para saber lo que estaba ocurriendo. Aflojé la presión de mi mano, y él la apretó un poco más, en una respuesta silenciosa. Fuera, un trueno más cercano hizo temblar el aire. Dentro, todo se volvió más denso, más inevitable. Él sonrió, pero no esa sonrisa amable del principio. Era otra cosa, más profunda, más segura. Mañana, dijo, y esa única palabra fue suficiente para encender una promesa que no necesitaba explicación. Se incorporó lentamente, sin soltar mi mano, y me guió hacia la ventana. La abrimos apenas lo suficiente para que el aire fresco y el aroma de la lluvia entraran. El sonido del agua llenó la habitación, mezclándose con nuestra respiración. Nos quedamos de pie, mirando cómo las calles brillaban bajo la luz temblorosa de los faroles. No sé cuánto tiempo permanecimos así, pero sí sé que cada segundo grabó algo que no podría borrar. Cuando finalmente cerramos la ventana, él me acompañó hasta la puerta corrediza. No hubo despedidas largas,
ni gestos teatrales, solo una última mirada, una última presión de su mano sobre la mía. Y entonces, con la misma calma con la que había empezado todo, la puerta se deslizó y me encontré otra vez bajo la lluvia. Caminé despacio, sintiendo cómo el agua me empapaba, pero sin importarme. Llevaba conmigo el calor de su mano, el peso de su mirada y la certeza de que esa noche había cambiado algo para siempre. La ciudad dormía, pero yo no. Y en algún lugar, detrás de esas paredes de madera, él también estaba despierto, pensando en lo mismo.